Bienvenidos a esta nueva explicación. A ver, imaginemos por un momento algo absolutamente asombroso. Imaginemos que el vacío, bueno, que en realidad no está vacío para nada, en lugar de ser esa absoluta nada, ese espacio en blanco al que estamos tan acostumbrados, resulta que posee una estructura profundísima. Hablamos de una arquitectura que es completamente invisible a nuestros instrumentos, pero que matemáticamente es perfecta. Hoy vamos a explorar un concepto que francamente va a desafiar nuestra intuición más básica sobre lo que es la realidad. Es una pregunta que literalmente rompe con siglos y siglos de tradición científica. ¿Y si el universo, en el fondo, no estuviera hecho de partículas? Porque claro, tradicionalmente siempre hemos concebido la realidad como una especie de contenedor gigante lleno de diminutos bloques de construcción chocando entre sí, como piezas de un rompecabezas, ¿no? Pero hay una idea radical por ahí, una perspectiva absolutamente fascinante que propone que el universo entero está hecho en su nivel más íntimo puramente de geometría. O sea, nos sugiere que detrás de todo lo que conocemos, incluso más allá de la mismísima física cuántica, existe un nivel de la realidad aún más profundo que nos queda por descubrir. Sección 1. El vacío no está vacío. Vamos a empezar a quitar capas a todo esto que conocemos. Si apartamos la física clásica y luego retiramos también la mecánica cuántica, llegamos a este concepto tan esencial, la física subcuántica. El autor de esta propuesta utiliza este término para describir una capa de la realidad que es muchísimo más fundamental. Básicamente es el estudio de la arquitectura estructural y matemática que conforma el propio tejido del vacío. No estamos hablando de materia tal y como la tocamos todos los días, sino de la geometría pura que sostiene absolutamente todo el tinglado. Bien, vamos a sumergirnos en esto. En la física tradicional, el vacío siempre se ha entendido de una forma un tanto, digamos, caótica, como un campo incesante lleno de continuas fluctuaciones dinámicas que parecen aleatorias. Sin embargo, la física subcuántica nos trae un cambio de paradigma espectacular. Lo que sugiere es que hay una arquitectura mucho más profunda. En esta visión, el vacío no es simplemente algo dinámico o un caos hirviente, sino que posee una estructura matemática súper rígida, perfectamente ordenada y, sobre todo, fundamental. Pero ojo, que hay una regla muy estricta en este nivel de la realidad. No todo lo que es matemáticamente posible existe luego en el mundo físico. Para que una estructura pueda existir realmente en el vacío, tiene que cumplir tres requisitos indispensables. Primero, tiene que ser estable. Segundo, debe ser coherente en su relación con el entorno. Y tercero, tiene que ser realizable dentro del propio tejido del espacio. Y es justo ahí, dentro de estas severas restricciones, de donde emerge esta idea tan alucinante, que la organización misma del vacío puede, y de hecho debe, entenderse mediante las inquebrantables leyes de la geometría. Sección 2. La geometría del universo. Pasemos ahora a explorar cuál es la forma y la organización real de este misterioso vacío subcuántico. Porque, atención, este es el momento de romper con esa idea clásica que nos han enseñado desde siempre. El espacio no está compuesto de puntitos simples, indivisibles y vacíos. Esa visión de puntos sin ninguna dimensión, no sé, como los cuadritos de un papel milimetrado enorme y en blanco, pues se queda completamente corta. Para comprender el vacío de verdad, tenemos que quitarnos esa imagen de la cabeza y prepararnos para una revelación geométrica bastante más compleja e intrigante. Fijaos bien en cómo se describe exactamente este vacío, porque es increíble. Se hace a través de estructuras matemáticas esféricas que están operando en distintas dimensiones. Y a ver, es súper importante entender algo aquí. No se trata de que el universo esté, literalmente, lleno de pequeñas bolas de billar invisibles. Para nada. Más bien, su intrincada estructura puede comprenderse usando la geometría pura de las esferas. Son estas estructuras matemáticas, totalmente abstractas, las que dictan de forma rigurosa cómo se organiza el espacio, cómo se deforma cuando pasa algo y cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Sección 3. Dinámica y fuerzas ocultas. Y es que estas estructuras geométricas tan complejas de las que acabamos de hablar no son, ni mucho menos, elementos estáticos o que estén ahí congelados en la nada. ¿Qué va? Dentro de esta arquitectura hay un movimiento constante, una dinámica interna súper específica. Hablamos de rotaciones continuas, de vibraciones, de diferentes modos de deformación. Pero cuidado, que estos movimientos no son aleatorios ni hacen lo que les da la gana. Siguen unas leyes matemáticas de una precisión absoluta. Es como si fueran los engranajes perfectos de un inmenso reloj universal que no podemos ver, pero que no falla nunca. Pasemos a ver cómo se construye todo esto desde la base. Todo arranca con ese movimiento matemático interno de la estructura subcuántica. A medida que esa geometría vibra o rota siguiendo esas leyes tan estrictas, da lugar a lo que luego, en la capa de arriba, la física cuántica interpreta, quizá erróneamente, como un estado cuántico. Y para rematar, esa misma dinámica geométrica termina manifestándose en nuestro mundo observable como una interacción física fundamental. O sea, lo verdaderamente profundo y oculto es lo que acaba generando lo que nosotros vemos. Y la conclusión de todo esto es sencillamente asombrosa.
Significa que las diferentes interacciones fundamentales que medimos y experimentamos todos los días, ya sabéis, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, resulta que no son entidades separadas o fuerzas independientes que van cada una a lo suyo, son simplemente manifestaciones y comportamientos diferentes de la misma exacta y única estructura matemática subyacente del vacío. Absolutamente todo, todo lo que nos rodea, brota de la misma geometría fundamental. Sección 4. La proyección de la realidad. Y claro, todo esto nos plantea un problema filosófico y científico gigantesco sobre lo que de verdad podemos percibir empíricamente. Entonces, el punto crucial es este. Lo que nosotros logramos observar y medir, incluso usando los instrumentos más caros y sofisticados del mundo, no es la estructura completa del universo, es solo una proyección. Es exactamente igual que en la famosa caverna de Platón. Nuestras mediciones físicas apenas están capturando las sombras proyectadas en la pared, solo una pequeñísima fracción de la realidad total. La estructura inmensa y profunda del vacío se queda ahí, oculta en la oscuridad, totalmente inalcanzable para una medición directa, e iluminada únicamente por el tremendo poder de las matemáticas. Sección 5. La ecuación maestra. Todo esto que estamos viendo nos lleva irremediablemente a la pieza central de la teoría, al gran clímax de esta dinámica oculta. Hay una única fórmula que gobierna toda la majestuosa actividad de este vacío subcuántico, y esto ilustra brillantemente lo que llamamos la ecuación maestra. Es la formulación matemática exacta que describe, en un lenguaje verdaderamente universal, cómo ese vacío se deforma, cómo va evolucionando en el tiempo y cómo es capaz de mantener su coherencia interna. A ver, sí, a primera vista ves esta ecuación y la complejidad asusta un poco, es cierto, pero cada uno de sus términos nos está contando una historia súper precisa sobre la verdadera naturaleza del espacio. Venga, vamos a desmitificar un poco esta enorme fórmula, dividiéndola en sus componentes esenciales, que vais a ver que son perfectamente comprensibles. En esta ecuación no hay partículas individuales, olvidaos de eso. En su lugar, se apoya en 4 pilares fundamentales. 1. La evolución global de todo el sistema. 2. La topología de su geometría interna. 3. La energía innata del propio vacío. Y 4. Las interacciones que subyacen. En esencia, lo que tenemos aquí es una descripción impecable del comportamiento orquestado de todo el vacío al completo, operando como una sola estructura matemática perfectamente unida y cohesionada. La importancia de este descubrimiento es, de verdad, monumental. Significa que si aplicas diferentes límites matemáticos a esta sola ecuación, puedes reproducir todas y cada una de las leyes que ya conocemos de la física tradicional. Y es vital entender por qué esto importa tantísimo. Implica que la física, tal y como nos la han enseñado, es solo la punta del iceberg, la capa más superficial. Esto quiere decir que tanto la increíble complejidad de la mecánica cuántica como la grandiosidad de la relatividad general de Einstein no serían las verdades fundamentales absolutas, serían simplemente niveles emergentes, meros subproductos que derivan de esta única ecuación en ese nivel subcuántico tan profundo. Toda esta perspectiva culmina en un pensamiento que, sinceramente, nos transforma profundamente la forma de ver nuestro lugar en el cosmos. El universo sencillamente no está compuesto de objetos. Esas cosas físicas sólidas que damos por sentadas en realidad no existen en la base fundamental. Todo el vasto cosmos que vemos está compuesto pura y exclusivamente de relaciones, de estructuras matemáticas y de una geometría que está en constante y perfecta evolución. Así que nos queda una reflexión final que resuena muchísimo después de analizar todos estos conceptos. Si todo se reduce a geometría, a una dinámica interna oculta y a una única ecuación maestra, es posible que la realidad, sí, esa realidad tangible que llamamos física, lo que tocamos y experimentamos todos los días, sea simplemente la forma en la que un inmenso vacío ha decidido organizarse matemáticamente. Entender esta profundísima estructura podría no ser solo un brillante juego intelectual, podría ser el paso definitivo y totalmente necesario hacia una física completamente nueva.